Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de cine. Bienvenidos un día más. Me siento casi como profesor de escuela en estos casos. Aquí Qué bonito. Jesús es una tertulia. Es una tertulia de distinguidos cinéfilos. Sí. Es muy romántico. Bienvenidos todos. Estamos nuevamente con un nuevo vídeo a la carta de estos que nos habéis pedido y que os pedimos disculpas, como siempre, por la tardanza, pero que van saliendo y van apareciendo, y en este caso es uno con mi ilustre compañero Miguel Juan Payán, de la revista Acción Cine, que la tenéis aquí, Terminator y Corrupción en Miami. Fichas, pósters, artículos, entrevistas, noticias, reportajes, críticas, estrenos. De todo. Lo vais a tener todo en la revista que acaba de salir al mercado, que huele todavía a tinta, recién impresa, huele a libertad. Y este vídeo nos lo ha pedido nuestro buen amigo Fernando, al que por supuesto le damos las gracias por haber confiado en la revista Acción, que la tenéis en los kioscos y que es el motor de todo esto. Pero no es lo único, ya sabéis que tenéis la web accioncine.es con todas las críticas de la semana, con todas las noticias, con las novedades, con exclusivas que vayan saliendo por allí, los concursos, todo lo tenéis también en la web. Tenéis que es vuestro canal en YouTube, Acción Cine, donde vais a ver nuestros vídeos, nuestros directos. Hoy va a haber sorpresas al respecto, o sea que tenéis accioncine.es, la web, para acudir a ella, y todos nuestros canales, Telegram, WhatsApp, para aquellos que queréis formar parte de la comunidad cinéfila, tenéis ahí vuestros canales, y las redes sociales, Instagram, X, antes Twitter. ¿Tú lo llamas X o lo llamas Twitter? Yo no lo llamo. No lo llama. No lo llama. Facebook, TikTok, donde vais a ver también primeras reacciones a las películas y cosas que veamos. Todo eso es la forma de llegar a Acción Cine. Pero ahora además, pues como nos hemos mudado, tenemos un pequeño lugar donde vais a poder conseguir, pues por ejemplo, todos los números atrasados de la revista Acción y todos los libros que tenéis también, que también podéis comprar a través de la revista. Bueno, pues lo vais a poder comprar, vais a poder venir físicamente a comprarlo aquí. No tenéis que pedirlo. Si queréis, podéis venir a nuestra pequeña tienda, que es ahora mismo está en Alcorcón, en la calle Príncipe Don Juan Carlos I, en el local 5, ¿vale? Príncipe Don Juan Carlos I, portal 5, local 5 en Alcorcón. Allí vais a encontrarnos y allí vais a encontrar este pequeño rincón donde pues vais a poder solicitar números atrasados, vais a poder ver todos los libros que hay para vender, etcétera, etcétera. Aquí os esperamos. ¿Ha encontrado algo de profundo interés, Miguel, en la revista? He encontrado muchas cosas de profundo interés porque estoy viendo que este número viene hasta arriba de cosas muy interesantes. Este número va a ser jugoso. Entonces, vamos a pasar, si te parece, a la crítica, o sea, a la crítica, comentario. Al comentario, sí, hombre, sí. Porque esto es lo importante, que es nuestro buen amigo Fernando, que nos ha pedido que hablemos de el cineasta, para mí. Sí. Yo quiero empezar diciendo... John Ford. Hay... Vida y milagros. Hay 6. Hay 6 cineastas infalibles. Infalibles en el sentido de que son gente que tiene todas sus películas. Son buenas, la mayoría son muy buenas, todas las películas son una escuela de cine, todas las películas que han dirigido, y todas las películas te hablan de lo que pasa en el mundo, casi siempre mantienen plena actualidad, y te hablan de lo que nos pasa a nosotros. O sea, en el fondo, todas sus películas nos hablan de nosotros mismos. Son casi un espejo. Y hay solo 6, los 6 infalibles, para mí, es mi lista. Uno es John Ford, el otro es Orson Welles, el otro es Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky y Luis Buñuel. No encuentras una película que digas mala, aquí no estaba, mala. Coges John Huston, uno de mis cineastas favoritos. Tiene algunos pufos,
muy ricos. Sam Peckinpah, otro de mis cineastas favoritos, también. Pero en el caso de estos seis infalibles, es todo eso que os he dicho, todas sus películas son escuela de cine y demás. Entonces, John Ford, digamos que no es que sea uno de los grandes, sino que puedes coger la película que te dé la gana y sabes que no te va a fallar. Que No va a hacer metemos, no todo metemos eso. a Uwe Boll en esa lista. No metemos a Uwe Boll, lo sentimos, Uwe, no nos hagas cosas raras, No nos pegues. no nos retes a un combate de boxeo, como hizo con un crítico, pero lo lamentamos, no eres John Ford, Uwe. Y yo creo que un poco como punto de partida es eso, es decir, John Ford es un infalible, es un director que además él mismo ha forjado el lenguaje del cine. Y además es un director por el que no pasa el tiempo. No. Tú vuelves a ver películas de John Ford y siguen, tú vuelves a ver Centauros del Desierto y obviamente cada película pertenece a su época. Y cuando hablamos de códigos de valores, una de las cosas que estamos haciendo mal es pretender que nuestro código de valores de nuestra sociedad actual tenga que ser inmediata y legítimamente aplicable a películas que se rodaron en los años 30, 40, 50, 60. No es lógico, no es así. Pero con todo y con eso, yo creo que John Ford, incluso así, resiste con una actualidad bastante tremenda todas sus películas. En cuanto a eso que decíamos, te coge Centauros del Desierto hoy en día sigue siendo una película que te aporta un montón de cosas, porque son directores que todos ellos son modernos, en el buen sentido de la palabra. O sea, cuando ellos hacían una película que no estaba pensada con una codificación temporal. Cosa que, por ejemplo, sí le pasa mucho a Frank Capra, Sí, claro. que está muy condicionado Por la época. Roosevelt, la era Roosevelt, Sí, el New Deal. el New Deal y todo aquello, esto, está más lógico. condicionado a eso, pero estos tipos no. Yo es que en el caso de John Ford, yo siempre lo he dicho, y aquí no me escondo, y en el último vídeo que me pidió Fernando, que era el delator de John Ford, Sí. hablaba justo de eso, de que para mí John Ford es el cineasta. O sea, me parece el mejor director de cine. Quizá la clave sea justo decir eso, el mejor director de cine. Y no cineasta, en el sentido de que no escribía guiones, no. Director de cine me parece el mejor de la historia. Me parece el más completo y sobre todo me parece el que más películas insuperables en cierta medida me ha dado. Y tenía unas claves y unas historias, y esto lo hablábamos también en el delator, que es lo que creo que lo hace universal y es uno de los juegos. Si sus películas son tan vigentes, tan modernas en los temas de fondo que trata, es porque él nunca apuntaba a hacer una historia más grande que la vida. Él no quería ser que esto le pasaba a Capra. Capra quería ser un referente del universo que estaba pasando. Sí. A John Ford le interesaba fijarse en un perdedor, pues sus películas la mayoría de veces son de perdedores, de gente que no está en su mejor momento, que ha dejado pasar oportunidades, que es un perdedor literalmente, y lo tenemos, los ejemplos son enormes, o sea, lo tiene en toda su filmografía, está llena de perdedores. Coges el personaje de John Wayne en Centauros del Desierto, o incluso los habitantes de La Diligencia, ¿qué son? Todos son perdedores. Todos son perdedores. El delator es la historia de un perdedor. Claro, habrá alguien que te diga, no, pero al final de La Diligencia pasa lo que pasa, no vamos Bueno, a hacer sí, spoiler, claro. y tú dices, no, pero tú sabes perfectamente. Yo siempre he pensado que eso que sale de allí, esa unión, ese vínculo que se forma de allí, eso tiene muy mala pinta. Claro. Principalmente porque John Ford hace que salgan otra vez al páramo, por decirlo así, y el tipo de plano que te hace es un plano, a mí me recuerda mucho el plano del final de La Diligencia, que supongo que nuestro amigo la habrá Fernando visto, la adora, evidentemente, lo sabemos por los comentarios que pero nos deja. quiero decir, el final de La Diligencia me recuerda al plano final de Tiempos Modernos, cuando Chaplin le acoge allá la mano y se van los dos andando camino de él. Y tú dices, ¿es un plano bonito? ¿Es un plano optimista? No, amigo, no. No es nada optimista. Esto tiene mala pinta. ¿Me explico? Yo creo que eso acaba lamentablemente en una historia no narrable, pero bastante trágica. El hombre tranquilo, que ver de la mi valle, Tranquilo. Las uvas de la ira. Incluso en las películas sobre ganadores, por así decirlo, como El joven Lincoln, Sí. o incluso, por Dios, Pasión de los Fuertes, que es western, que tú dices, bueno, no. En realidad son películas de gente que está bastante rota
Y al centrarse solo en esos sujetos, es cuando el espectador puede empatizar y va a sentir que esa historia permanece en el tiempo, porque perdedores va a haber siempre. Puede cambiar la época, pero va... Y la mayoría de nosotros no somos ganadores. Somos gente común de la calle que pelea todos los días, y los personajes de John Ford, si algo tienen, es que luchan hasta el final. Son perdedores, pero no se rinden. Es una épica distinta. Claro, tienen una dignidad que le aporta el cineasta desde los actores a los que coge a cómo los encuadra. No son personajes que se rindan. No. Y eso creo que marca mucho, y eso es lo que creo que lo hace universal y atemporal, el hecho de que todos tenemos esa dignidad. Y entonces, cuando tú te vas a Frank Capra, esas historias tan grandilocuentes y tan sobre el espíritu de la humanidad y lo buenos que somos todos, y yo adoro el cine de Frank Capra, lo sabe todo el mundo, pero es algo que queda anclado en el tiempo y queda anclado en una época. Fíjate, todo el discurso que tú has planteado, esa tesis que tú has planteado no es ninguna, quiero decir, está perfectamente referenciada y respaldada, pero concretamente encontramos un ejemplo muy concreto en su película, su película bélica. No eran imprescindibles. En No eran imprescindibles, el propio título lo dice. Está diciendo todo lo que está diciendo mi compañero Jesús, que es, no eran imprescindibles. Son estos de las lanchas rápidas. Sí. Que eran los que eran sacrificables durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, si te revienta una lancha rápida, pues, hombre, hay pérdidas humanas y bla, 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 pero a la realidad es que a la operación bélica no le afecta de manera... No es como si te revientan de repente, pues, por ejemplo, incluso un cazabombardero, te duele más a nivel de gasto de guerra que una lancha rápida. Y a pesar de eso, no eran imprescindibles, pero hacían una función esencial dentro de las operaciones bélicas. Entonces, él mismo ya en el propio título, porque es el título original, ellos eran prescindibles. En realidad el título es ellos eran prescindibles. O sea, te los puedes gastar en la medida que quieras, te puedes cargar los que quieras. Y ya de punto de partida con ese título y de punto de partida con lo que les pasa a esos personajes y demás, lo que pasa es que la diferencia entre esto que ha explicado Jesús y, por ejemplo, la comparativa que podemos hacer de Peckinpah con John Ford y John Ford con Peckinpah, es que Peckinpah, sus personajes son también muy perdedores, pero el problema es que lo que les rodea es el desmoronamiento absoluto de toda la mitología. Y en John Ford la mitología está intacta. Es decir, tú acabas de ver Centauros del Desierto y la mitología está intacta, la diligencia. Es decir, los perdedores son los personajes, pero su mundo, la moral, la ética, arriba, funciona. Su mundo va hacia arriba. Y el mundo de todo lo que rodea, moral, ética, psicología, conflicto personal y todo lo que rodea al mundo, al universo de los personajes de Sam Peckinpah se está hundiendo, porque es el lejano oeste, el salvaje oeste, pero también la pureza de esos territorios que se está desapareciendo, dilapidada por la modernidad. Pero incluso en los coetáneos de Ford, en los directores de Ford, si ponemos frente a frente otro que adoro y que tiene obras maestras incontables como Howard Hawks, sí, la forma de tratarlo, incluso cuando tiene perdedores como en Río Bravo, sí, pero son ganadores. Son ganadores. Son perdedores están que rodeados van a ganar. Y están rodeados de ganadores. Porque el personaje de John Wayne en Río Bravo no es un perdedor. El perdedor es el otro. El perdedor es el pobre borracho, pero aún así sabes que esa camaradería solo los ángeles tienen alas. Es la épica del triunfo. Y aquí es la épica de la derrota, del que sabes que puede perder o que va a perder en muchos casos. Y tú coges el delator, y no quiero hacer ningún spoiler, pero tú sabes que eso bien no va a acabar. Y sabes que esos personajes, el último hurra, que es la película de una persona que yo adoro esa película, que toda la vida ha ganado unas elecciones y de repente llega a la posibilidad de perderlas y a encontrarse en la posición más débil y cómo eso afecta a su vida y a lo que va a suceder a la gente. Y que además te habla de algo tan raro como un político honrado, que era otra de las cosas que a Ford le interesaban, como vimos en El joven Lincoln, El sol siempre brilla sobre Kentucky, El último hurra. Los políticos honrados parecía que les sorprendían y por eso les dedicaba un rinconcito. Es una forma totalmente distinta de enfrentarse a los personajes a lo que hacían otros. Y yo eso es lo que... O sea, dentro de lo que cabe y de las enormes diferencias que pueda haber,
A mí me sorprende que John Ford dijera todo aquello sobre Sam Peckinpah, porque entiendo lo de que se ha cargado la mítica del western, pero tú has estado haciendo películas de perdedores toda tu vida de esos personajes. Es la clara evolución de tu cine. Centauros del Desierto no es una historia feliz. Después hay otro aspecto muy definitorio en John Ford, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta hoy en día, y es que en John Ford las relaciones, la química, porque has citado a Howard Hawks, la relación y la química que se establece en John Ford normalmente se establece entre personajes masculinos. Mientras que la relación y la química que se puede establecer en Howard Hawks es en dos sentidos. Es decir, tanto puede ser entre personajes masculinos, por ejemplo, en Río Bravo tienes la relación y la química que se establece entre Dean Martin, que es una historia de amor, en definitiva, entre Dean Martin y John Wayne. Es una historia de amor entre tíos, no pasa nada, no hay ninguna componente de carácter sexual y ya está. Pero si la hubiera tampoco pasaría nada. Pero quiero decir que está claro que hay una historia de amor entre dos personajes masculinos, que es un poco una historia de amor padre-hijo, protegido, más bien hermano mayor, hermano menor. Hermano mayor, hermano menor. Sí. Y después la relación que tiene el propio John Wayne con el personaje del abuelete en Río Bravo. Pero es que cuando vas a Howard Hawks también te encuentras en El Dorado, que es un poco el remake no declarado de Río Bravo, tienes la relación entre John Wayne y Robert Mitchum. Y después la relación que se establece entre John Wayne y el James Caan, el personaje de James Caan, tal. Que es otra vez relación padre-hijo o relación hermano mayor, hermano menor y todo esto. Pero cuando vas a John Ford te das cuenta de que en realidad los personajes... Y después, sin embargo, en Howard Hawks tienes un montón de películas, cine negro, comedia, etcétera, donde la relación, la química está establecida entre personajes masculinos y femeninos. Sin embargo, en John Ford hay una tendencia clara en la cual los personajes, la química central de la película se asienta sobre química entre personajes masculinos. Es decir, y realmente podrías decir, ¿la diligencia? No, porque en la diligencia, si te das cuenta, la química que hay entre el sheriff, el conductor de la diligencia, la química que hay entre el sheriff y el propio Ringo, la química que hay entre Ringo, el doctor, es decir, hay una serie de relaciones y además La diligencia es una película de grupo, pero por ejemplo, si te encuentras en Centauros del Desierto, la química está entre los buscadores, son el chaval y el veterano, o sea, la relación entre John Wayne y esa especie de sobrino que no es sobrino, menor, que le va ayudando, le va acompañando en la búsqueda. En el fondo es una película de estas que llaman hoy en día de maduración, porque es un viaje de maduración del chaval. Pero es química entre hombres. Pero es que cuando te cogen Misión de Audaces, la química divertida que hay entre William Holden y con el rollito del pañuelo y tal, entre William Holden y John Wayne, es genial. O sea, para mí, de todo el cine de John Ford, esa es una de las parejas, de los dúos más divertidos y más cómicos y con mejor química, porque eran dos actores completamente distintos. Y si te paras a pensar en Fort Apache, otra película en la que hay mujeres, sí, pero la verdad es que los papeles de mujeres en John Ford están muy en la segunda fila, en segundo término, incluso aunque sea en el interés sentimental. En Misión de Audaces, la función de ella, que están intentando hacer una screwball comedy, yo creo que Misión de Audaces es la película más Howard Hawks de John Ford. Lo intentó otra vez en una que creo que tampoco te termina de convencer. A mí me encanta, que es Dos cabalgan juntos. Dos cabalgan juntos. Dos cabalgan juntos. La química es entre ellos dos. Los personajes femeninos son un mero adorno. A mí, pero por ejemplo, Dos cabalgan juntos, que es la historia de un perdedor y un perdedor que se cree ganador, que es el personaje de James Stewart, y que se ha dado cuenta de lo que realmente es todo. A mí lo que me marca de esa película, que en principio es una comedia, es un western muy cómico, con mucho humor, con un James Stewart desatado, muy divertido, pero de repente llega a esa escena, a la escena del indio. Y tú dices, ostras, pues no era tan divertido todo. Sí, es una película muy trágica. El final es extremadamente trágico. Y creo que eso también lo diferencia de otros directores, que cuando hacían comedia, o buscaban comedia. Obviemos el caso de Billy Wilder, que tenía cuchillas de afeitar en la cabeza y entonces todo era ácido y sarcástico y muchas veces no sabías si estabas viendo un drama o una comedia. Te reías y te quedabas diciendo, ¿por qué me estoy riendo de esto? La risa congelada. Claro, no debería. Ford marca una comedia que es una película ágil, alegre, divertida, simpática, con una química de camaradería entre ellos dos divertidísima y de repente te mete ese giro y dices, ostras, qué puñalada más cruel. Que además refleja algo que también se ve creo que es también en Fort Apache,
que es que por mucho que dijeran, John Ford era cualquier cosa menos racista con respecto al tema de los indios. Le daba una dignidad que no le daban ningún otro director de la época. Solo hay que recordar, murieron con las botas puestas, que no es de John Ford, y que son los personajes indios. Solo hay que recordar películas como Fort Apache, películas como Centauros del Desierto. O sea, él les daba una dignidad en la que los indios No la encontraban en el resto de las películas. tenían la capacidad de expresar cómo les habían engañado, cómo les habían masacrado y cómo lo único que estaban haciendo era defenderse. Y eso lo permitía el Ford, que llegó a hacer su última película, es un canto a ese tipo de personajes, aunque no les saliera tan perfecta como otras y sea quizá una de las menos pulcras, quizá por eso mismo, por intentar ir directamente a eso y no jugar con otros elementos. Pero Es que yo creo que en Otoño Cheyenne, que es el título original, que es un título precioso, y aquí, lamentablemente, bueno, hicieron otra cosa, pero en Otoño Cheyenne nos encontramos una película en la que yo creo que John Ford quiso hacer una especie de... Ella se veía en el final de su carrera. Había tenido serios problemas con los estudios por bajón de Ben, que fue lo que le llevó a hacer una de sus mejores películas, que es El hombre que mató a Liberty Balance. Casi todo por la noche, mucho en estudio, cuidando cuidadosamente cuáles eran los planos en exteriores que son claves, que es la visita al rancho y demás, pero el resto hay mucho estudio y demás. Y le salió un cine negro. O sea, lo que hace en El hombre que mató a Liberty Balance es una película mezcla de Howard Hawks con cine negro y demás. Pero es John Ford. Pero después de tener que rodar, no prohibirle, pero digamos negarle que pudiera rodar en exteriores, que era casi una de sus fuentes de alimentación esenciales, él tuvo que rodar una última película en clave épica, donde lo que quería era resumir. Él ya se veía en el final de su carrera y lo que quiso fue resumir todas las características de su cine. Entonces ahí había, en Otoño Cheyenne hay humor, está el tema, el personaje de James Stewart, que fue un personaje que se cortó brutalmente en una de las ediciones. Está el personaje de Richard Widmark, que es un poco el soldado que de alguna manera pone un pie en el mundo de los nativos americanos y ahí se encuentra un poco lo que está pasando. Y sobre todo está la visión de los Cheyenne, de la gran marcha que hicieron, de la masacre que fue aquello y todo esto, y darles mayor papel todavía. Él quería despedirse un poco con un gran fresco épico. Y al hacer el gran fresco épico, tropezó con el personaje de Ernest Borgnine. Es la pincelada que decías tú de la política, que siempre le había interesado la política, la pincelada política que tú la ves en la versión extendida, la versión del director, y dices, es que ahí eso era esencial, tú no puedes cortar esas partes. Lo que pasa es que entraron a cortarle para que se ajustara a tiempo y se cargaron la película. Pero cuando tú ves la película completa, es una película que gana bastante con todo su metraje. Pero quiero decir que todo John Ford estaba como resumido ahí. Pero claro, al resumir un todo, pues el conjunto estaba desequilibrado de ritmo. Toda la parte de James Stewart, por ejemplo, la realidad es que frena todo lo demás. Porque es una especie de comedia con todos los locos estos saliendo al desierto y tal, a la caza. Y es eso. Y después lo que decíamos antes, porque alguien a lo mejor podría decirnos, pero claro, eso que habéis dicho de que las relaciones químicas son entre los hombres y todo esto, eso tendría una especie de excepción que sería el hombre tranquilo. Pero vamos a ser sinceros. En el hombre tranquilo, sí es cierto, la química está equilibrada. Hay mucha química que es esencial entre ella y él, porque Maureen O'Hara era... Pero hay que decir que Maureen O'Hara es la actriz, es el equivalente a sus iconos masculinos en el cine de John Ford. O sea, Maureen O'Hara es una mujer muy al estilo de Howard Hawks, completamente integrada en el mundo masculino que hay ahí en John Ford. Pero es que la química que hay entre John Wayne y el hermano de... Esa es la química auténtica, o sea, que están ahí pegándose, que están haciéndose faena continuamente. Lo que pasa es que Maureen O'Hara ya sabía que esa era su película. Dentro del mundo John Ford, ella sabía que su película tenía que ser esa. Y la tía se queda con la película, Maureen O'Hara. Yo creo que El hombre tranquilo decimos John Wayne, no. La película es de Maureen O'Hara, está claro. Maureen O'Hara cada vez que sale una película de John Ford roba media película, ¿eh? Sí. Roba media película porque es... No solo porque es icónica, sino porque sabe canalizar lo que quiere contar John Ford a través de los personajes femeninos y sabe dar la contrarréplica, sobre todo la química que tenía con John Wayne, era espectacular. Y lo que decía de Liberty Balance con el cine negro,
yo volviendo a ver El Delator, es que te encuentras la semilla del cine negro ya en John Ford. Sí. Él visualmente toma muchas claves del expresionismo alemán, luces y sombras, Sí, jugar sí, sí. con esos decorados que tenía el Delator, que eran cartón piedra, pero no parecían cartón piedra, con lo que se ve y lo que se intuye. Entonces, claro que es que él tiene, visualmente ha influido en toda una generación de cineastas hasta el punto de decir, esto viene de aquí. O sea, tú estás viendo El Delator y no estás pensando en el cine, en un drama americano, estás pensando, estás viéndole, estás pensando en M, el vampiro de Düsseldorf, visualmente. Sí, No sí, sí. hablamos de argumento ni nada, hablo de visual, de las claves visuales. Esas neblinas, esas Sí, brumas, el hombre perseguido. el hombre perseguido, esas sombras y luces, contrastadas. No quiere decir que, mira, hay una sombra. No, no, es que era un gran contraste entre lo que ocultas y lo que muestras. Todo eso, el mundo del subterfugio, del subterráneo, lo que pasa detrás de las paredes, todo eso marca el que muchos cineastas lo aprovecharon luego para desarrollar estilos visuales y para marcar géneros como el cine negro. Entonces, que él luego retomase en Liberty Balance algunas de esas claves, es como, claro, si este tío influyó también en esa corriente y en el nacimiento del cine negro visualmente. En argumentos es otra cosa. Ford nunca toca esos argumentos. Tiene su propia película de cárceles, que es un poco lo previo al cine negro. Antes del cine negro está el cine de gángster de los años 30, el cine negro entra en los 40, y dentro de ese cine de gángster pues había un subgénero que era el cine de cárceles. Y él tiene Prisionero del Odio, John Ford tiene Prisionero del Odio, que es este doctor que es acusado de haber curado al tipo que mató a Lincoln y todo esto, y el hombre acaba en la cárcel, y es su propia película de cárcel. Y tú dices, John Ford, ¿una película de cárcel? Sí, la tiene. O sea, él tiene de todo, porque como he dicho, es uno de los infalibles. La otra cosa interesante, en lo que decías tú de referencias, efectivamente, yo creo que John Ford mamó mucho del expresionismo alemán, pero sobre todo él también reconocía, o por lo menos citaba como una de sus fuentes, Amanecer de Murnau. Y de alguna manera casi llegaba a decir que su cine había cambiado gracias a Amanecer de Murnau. Cuando tú ves La Diligencia, cuando tú ves el desarrollo de la relación sentimental entre el Ringo y la chica de La Diligencia, Dallas se llamaba, entre Ringo y Dallas, cuando tú ves cómo te muestra esa relación por la noche, con los dos divididos por esa valla que está justo en el centro, entre ambos y demás, y esa luz de la luna, cómo ella sale por una puerta y él va detrás, todo eso lo está sacando de Amanecer de Murnau, que fue la primera película americana de Murnau, que lamentablemente por el accidente que tuvo de automóvil, pues el hombre no pudo proseguir. Pero digamos que Murnau, que no solo es Friesland, que no solo es el expresionismo alemán, digamos, más que estamos más acostumbrados, sino es ese paso del expresionismo otra vez al naturalismo que hace cuando va a Estados Unidos Murnau, es el que es una poderosa influencia en John Ford. O sea, y una poderosa influencia porque era cine mudo, porque él mama, sí, se cría y vive el cine mudo y dirige el cine mudo, con lo cual, al igual que gente como Hitchcock, la forma de narrar una historia son las imágenes. Por eso los diálogos en Ford no es que sean prescindibles, aportan mucho y tiene diálogos maravillosos, pero sobre todo tienen mucho de poesía muchas veces, de humor muchas veces, no son necesarios en sí para la historia que te están contando. No hay que digas, es que sin este diálogo entre los personajes no me entero de la historia. No le hace falta. Aportan, añaden, dan colorido, aportan mucha poesía. Tiene diálogos maravillosos, pero el final de Centauro del Desierto necesita una palabra. No la necesita. Todo está narrado con imágenes. Él deja que los personajes, la composición, tiene una forma de componer el plano que no es ni medio normal. Y esto lo hemos dicho en alguna ocasión también, la importancia de la profundidad de campo para dar tridimensionalidad a lo que son dos dimensiones. Ford controla eso con un nivel de maestría que muy pocos consiguen, para que no pierdas el foco de lo importante, pero para que te dé la sensación de un lugar real, tridimensional y vivo. Porque Ford es un tío que te funciona en el gran plano general, pero es un tío que te funciona también en los planos intimistas. Sí. Entonces, claro, eso se ve, por ejemplo, las visitas al cementerio, a la tumba de su mujer, del personaje de John Wayne en La Legión Invencible. Que tú dices, vale, sí, me han rodado una tormenta, que eso fue accidental, porque vieron que venía la tormenta y dijeron, rueda ahí, rueda ahí, rueda ahí. Pero sí, la tormenta, los asaltos
de los indios a las carretas. Todo eso ya sabemos, es John Ford. Pero es que lo gordo, lo grande, lo emotivo y lo que se te salta la lagrimita, ostras, son las visitas de John Wayne a la tumba de su mujer en un tío que se va a jubilar y el tema del reloj. Todo eso es lo que te dices. Bueno, y después tienes el juego con los sargentos, que siempre están haciendo chorras. Las escenas en la tienda de campaña, por ejemplo. Que es un lugar súper cerrado en el que va entrando y saliendo gente que casi parece el camarote de los hermanos Marx. Exacto. Y que de repente entra un personaje y es uno de estos taraos y es súper divertido porque dices, ¿pero dónde has sacado este loco? Pero de repente entra el personaje femenino y la cosa se convierte en algo totalmente distinto y de repente entra otro personaje y están trazando el plan de lo siguiente. Sí. Es en un rincón muy pequeño dar una movilidad, un uso de la composición para que no te aburra una localización, para dar información sobre los personajes y para que tú veas que es una situación, que es un elemento vivo, que no es tan corsetado por, pues mira, podría ser un plano contra plano, podría usar solamente, no, es cómo lo mueve, cómo lo crea, cómo lo genera, está ahí. Es que la dificultad de eso es mucha y Ford lo consigue de una forma magistral siempre. A ver, que esto siempre, y aquí también lo dije yo el otro día, con esta crítica que es, no, es que director sobrevalorado y tal, esto lo he oído recientemente. ¿Has oído de John Ford? Sí. Que es un director sobrevalorado. Sobrevaluadísimo, era un manco, aparte de tuerto era manco, no sabía dirigir, sus películas son todas espantosas. Esto lo he leído y lo he oído. Estupendo, o sea que no, todo bien, todo correcto en casa. Si Akira Kurosawa, estamos hablando de Akira Kurosawa, este también era manco, este también no sabía dirigir, pero bueno, si Akira Kurosawa decía que John Ford era el más grande y que él había aprendido todo lo que tenía que aprender de cine de John Ford, lo tenéis en el libro autobiografía de Kurosawa, ¿no? Si él decía eso, a lo mejor Akira Kurosawa, ese directorzuelo que hacía cositas como Los Siete Samuráis, a lo mejor sabía de lo que hablaba. Orson Welles a lo mejor sabía de lo que hablaba. Decía, ¿cuáles son los mejores directores? John Ford. Y Orson Welles se proyectó La Diligencia cuando se iba a dirigir Ciudadano Kane, porque le parecía que era la mejor escuela que podía tener un tío que venía de la radio para hacer cine con mayúsculas. No hablemos de Steven Spielberg. Claro. Steven Spielberg... antes de rodar cualquier película suya se ve Centauros del Desierto. Pero John Ford luego también decía que Kurosawa era un maestro y que había aprendido un montón. Sí. O sea, que vuelve a ser lo de los vasos comunicantes, de que todos aprenden entre ellos, todos crean, porque era la época en la que se estaba creando el lenguaje cinematográfico. John Ford forma parte de esa escuela creativa del lenguaje cinematográfico que muy poquitos directores tienen. Es decir, yo estuve allí al inicio de todo, en el cine mudo, lo fui viendo crecer desde los años 20, 30, 40, 50, 60. Y lo ayudé a crecer. Por cierto, El Caballo de Hierro. El Caballo de Hierro. A ver. John Ford tiene una película bíblica que es Tres Padrinos. Si es que tiene todos los géneros. O sea, quiero decir que la influencia es obvia y hay cosas que de verdad yo pienso que a lo mejor... A ver, esto no es una religión, afortunadamente el cine no es una religión, no es una secta, pero yo creo que hay cosas que deberíamos empezar a entender que no son muy discutibles. Yo entiendo que estamos en un mundo hater y que cuando tú te pones en plan hater con lo que sea, automáticamente te pueden subir las visitas, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a dejar de discutir, porque es que estamos tocando de alguna manera los cimientos del cine. Podemos hacer en este caso, te voy a decir, con el caso de John Ford y la capacidad para dirigir todo tipo de género, se le considera el padre del western, el director más importante de western en la historia del cine. Ganó 4 Oscars, que se dice rápido, y ninguno fue por un western. Claro, es que es aquello que decía el de me llamo John Ford y hago películas del oeste. Y que eso era por El Delator, Las uvas de la ira, Que verde era mi valle y El hombre tranquilo, creo. O sea, curiosamente ganó 4 Oscars a mejor director y ninguno fue por un western. Bueno, pues es lo que hay. Hay que tener. Yo tengo aquí un ranking que me lo he apuntado. Porque John Ford tiene muchas películas. Y digo, no quiero que se me olvide ninguna. ¿Pero favoritas o las mejores? No, para mí, a ver, los rankings, no soy amigo de los rankings.
pero creo que es bueno, cuando hacemos un director, hacer un repaso de las que yo creo que son, para mí, esenciales. Centauros del desierto, La diligencia, El hombre que mató a Liberty Balance, El hombre tranquilo, por orden, Pasión de los fuertes, El último hurra, Las uvas de la ira, La legión invencible, For Apache y Sargento Negro, donde en Sargento Negro es el primer director, diría yo, que dentro de una producción generalista de estudio con dinero y demás, le da un papel protagonista al 50% de la película a un afroamericano, que era Woody Strode. Woody Strode, que además, como cuentan en las biografías, fue la persona que estuvo más cerca de John Ford en sus años finales, en su decadencia y demás. Le estuvo cuidando, estuvo con él, le estuvo acompañando y demás. Woody Strode, claro, sabía perfectamente que John Ford le había dado algo de lo que no se habla mucho ahora que estamos con los valores. El primer afroamericano, la primera afroamericana, bueno, pues John Ford fue el primer director que le dio un papel protagonista claro a un actor afroamericano en un contexto en el que eso no era nada fácil y donde además él abordaba el tema del racismo, porque no esquivó el tema del racismo. Y su película, hay que revisarse, El Sargento Negro. Película de juicios, otro género más que tocó, pero donde hay que fijarse en detalles como, por ejemplo, cómo la luz baja o sube para hacer transcurrir el tiempo, pero también para meternos en el inconsciente de la muchacha que está declarando en su primer encuentro con Woody Strode, con el personaje del Sargento Negro. Cómo el Sargento Negro se juega con el propio espectador para que tú tengas dudas de si puede haber pasado algo o no de lo que están diciendo. Es decir, es una película mucho más madura y mucho más revisable y por eso la he incluido en la lista, pero quiero decir que no se puede decir que John Ford es un señor que pasaba por allí. No, no se puede decir que es un señor que pasaba por allí, ni muchísimo menos. 140 películas. No tengo ningún pero a tu top 10. Si acaso, Centauro del Desierto, Liberty Balance, La diligencia. O sea, pondría Liberty Balance, me gusta un pelín. Es que me cuesta muchísimo, un pelín más que La diligencia, pero un pelín. O sea, el pelo un calvo. Ya, pero no puedes hacer eso, te diré por qué. Porque mi tesis... A ver, yo creo que no puedes hacer eso, es mi opinión también. La tuya, por supuesto, es totalmente respetable. No puedes hacer eso porque en realidad lo que ocurre es que el viaje de John Ford de llevar el western a la madurez empieza con La diligencia y concluye con El hombre que mató a Liberty Balance. Y de hecho hay un plano de James Stewart al principio diciendo: yo vine en una de estas y es una diligencia, y se está autocitando y diciendo: esto empezó aquí, empezó con La diligencia y esto acaba aquí, acaba con este politicastro sí, oportunista. pero es que me gusta mucho. Es que El hombre que mató a Liberty Balance me gusta muchísimo, muchísimo. Yo creí que me ibas a decir, hay que subir un poquito El último hurra. No, El último hurra, El último hurra la adoro. El último hurra es la película, para mí, junto quizá con El sol brilla sobre Kentucky, la película más capra de John Ford. Son las películas más... El último hurra todavía más capra que El sol brilla sobre Kentucky. Sol brilla sobre Kentucky es una película que tiene, por un lado, el tema del racismo con la acusación al joven negro que no es culpable y tal, y que van a linchar, que luego exploran también, por ejemplo, en Matar a un ruiseñor y todo eso con el juicio, pero al mismo tiempo tiene el personaje del criado que es... Ese sí que era un personaje que solo se puede entender en la época en la que se hizo la película, porque es un personaje que visto con los ojos de hoy, no se puede juzgar con los ojos de hoy algo rodado entonces con el tema del racismo. Yo sí, a mí Las uvas de la ira me parece, y Que verde era mi valle también. Entiendo que a lo mejor no está, El último hurra me gusta muchísimo, pero entiendo que las otras son mucho mejores. Es decir, Pasión de los fuertes es incontestable. A mí Pasión de los fuertes me parece, junto con La diligencia, el primer gran western, el primer de la mítica y la épica del western de la época. Lo que hacen hacer y florecer el género son películas como La diligencia y Pasión de los fuertes. Es imprescindible y tiene escenas como el No interesa, sigue siendo maravilloso. O sea, hay cosas que no se discuten. Pero sí es verdad que a mí Las uvas de la ira me gusta muchísimo. Y me parece, vista a día de hoy, que no hace tanto que la vi,
la ves y dices, es que no hemos cambiado en nada en ciertas cosas. Y recuerda que los valores de John Ford, que muchas veces fueron criticados, lo de el catolicismo, la moral, la ética de esos personajes en un mundo en los que ellos no eran perfectos, ni mucho menos, pero era muy de ponerse con la gente de abajo, no de perdedores, sino con la gente obrera, con la gente... No te solía contar historias de, pues este general, tal, bueno, estaba Lincoln y tal, pero él te hablaba de gente que tú te cruzabas por la calle, que peleaba el día a día, que gente obrera. Es que era gente obrera, gente que... Es que la biografía ya de John Ford ya es otra historia, porque ahí nos extenderíamos siglos. Porque John Ford tiene una evolución. John Ford está aportando fondos a la República Española durante la Guerra Civil, y después, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, le da como una especie de parraque de quiero tener grado militar, y es cuando se va a rodar lo de la los documentales, y luego acaban perdiendo el ojo y todo. Sí, de la operación que salió mal. Y luego hay que recordar la importancia de la música que tiene su cine. Que a mí es quizás lo que más muchas veces me saca el encontrarme a estos señores cantando y es como, déjalo. Imposible. No. Río Grande. No puedo con Río Grande. No puedo con Río Grande por los mendas de la guitarrita. No puedo. Me pasa con Caravana de Paz. No puedo. Y mira que está Morino Jara en Río Grande. Sí, pero en Caravana de Paz, cuando se ponen a cantar, Caminito de Oregón es como... Caminito de Belén. Pero niños, para ya... Y me pasa en El Delator. En El Delator cuando es como, me estás metiendo en un drama súper duro, con el ira de fondo, con este señor que es un traidor, con tal, y os ponéis a cantarme aquí canciones irlandesas. Pero ¿a mí qué me importa esto, caballero? Bueno. Siga, mueva, prosiga. Es lo único que le puedo echar en cara a John Ford, que para mí, a nivel visual, sigue siendo Dios, pero en pequeñito. Pues muy bien, yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, por lo menos según nuestras entendederas. Sí, que en mi caso son pocas, pero se hace lo que se puede. Y por mi parte ya está todo dicho. Yo creo que sí. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias por esta charla. Yo la he disfrutado mucho, he aprendido mucho, como siempre que escucho a Miguel. Y viceversa. Os damos las gracias también a todos los que os paséis por aquí. Y os recordamos que tenéis la revista en el kiosco, nuevo número, y que ya tenéis este rincón, aparte de las redes sociales y demás, tenéis este rincón en Alcorcón, en la calle Príncipe Don Juan Carlos número 1, local 5, donde podéis venir a visitar esta pequeña cueva. Y lo de siempre, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.